Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Fotogenia Podcast, en la que charlaremos sobre la representación de la vejez en el cine. Yo soy Paulina Vázquez y en esta ocasión me acompañan Pablo Zamora y Axel Flores. Quédate con nosotros. Fotogenia Podcast. Como ya les había comentado, el día de hoy hablaremos sobre un tema que de cierta forma se ha complejizado y que cobrará relevancia las próximas semanas gracias a los estrenos de películas como The Father, Minari y El Agente Topo. Nos referimos al cine y a las representaciones de la vejez. ¿Qué opinión les generan estas películas, muchachos? Hola muchacha y muchacho, ¿cómo están el día de hoy? Pues respondiendo a esta pregunta que acabas de hacer, pues creo que es un tema que, como mencionamos justamente antes de grabar este podcast, que es un tema que se ha vuelto como muy complejo, ¿no? Por ciertos estigmas y ciertos prejuicios que hay en la sociedad. Y pues esta película que es The Father y que se estrenó hace poquito, pues me tocó reseñarla ahí para Fotogenia. Entonces me pareció una película bastante interesante que creo que tiene una narrativa muy, muy interesante, muy, muy padre y que va acorde a hacerte sentir lo que siente este personaje de Anthony Hopkins. ¿Tú, Axel, qué opinas? Pues bueno, de Father yo tengo como opiniones encontradas, la verdad, o sea, no, ya las iremos comentando a lo largo del podcast, pero tengo como que hay unas objeciones hacia su final, pero sí me parece una película muy interesante en cuanto al manejo de su narrativa y de su puesta en escena como tal y de toda su edición, ¿no? Y sobre las Ujú. otras dos, pues yo creo que son películas también, Minari no tanto en cuanto a este tema, a lo mejor, Minari digamos que es la historia de una familia, como hay un subtítulo creo en el nombre al español, Minari, creo que se dice bien el nombre de la película y que es la historia de una familia y ahí pues vive una abuelita y también se muestra cómo afecta el deterioro de su salud a la familia, ¿no? Y en El Agente Topo es como, yo creo que en donde más podemos encontrar esta reflexión sobre la vejez y estas cosas que estuvimos platicando al inicio del podcast, ¿no? Que digamos que esta invisibilidad hacia los adultos mayores es como algo muy capitalista, ¿no? O sea, decir, solo los jóvenes valen porque son los únicos que producen, ¿no? Y pues, de hecho, Ujú. es una cuestión como que a todo mundo según le da miedo a envejecer, pero porque digamos que hay un sistema completo que nos hace sentir ese miedo, ¿no? Pues sí, Eh, igual pienso que el tema también, pues, se ve atravesado como por muchas cosas. Por ejemplo, pues, la condición de vida de un ser humano depende en mucho también de su condición socioeconómica, de cómo Ujú, llegue a la vejez, de su estado de salud, de la gente que lo acompaña o no lo acompaña. Y, pues, normalmente se tiende mucho a caer como en ciertos clichés que encasillan a los ancianos como o los viejitos gruñones, o las abuelitas superdulces, como que tenemos muchos íconos a lo largo de la historia del cine que se pueden ver de esa manera, pero yo creo que es interesante abordar el tema y entenderlo como, pues, una etapa en la que vamos a llegar todos, bueno, o se espera que lleguemos, porque, pues, justamente lo que mencionábamos antes es que antes ni siquiera se llegaba pues, a una vejez, ¿no? O sea, antes la gente moría muy joven y ni siquiera había infancia, no sé, como que hay etapas diferentes en la vida ahora y, pues, vamos a hablar de estas representaciones que vemos en el cine actualmente. Y pues digo, tampoco hay que tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque, pues, si bien hay ciertos estigmas sobre la sociedad, digo, de la sociedad, pues, también depende muchísimo, ¿no? De la educación que se ha implantado, de cómo está el estado de los adultos mayores en ciertas sociedades, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, cómo está, por ejemplo, en Chile, con esta película de La Gente Topo, y también cómo se ve la vejez en Europa, ¿no? Con esta película de The Father. y que digamos que uno lo ve y a lo mejor no hay tantas diferencias, ¿no? O sea, yo imagino, y por ejemplo está este documental también que se llama Mientras espera, de una directora mexicana que se llama Paula Paola. Paola Villanueva, ¿no? O no Ujú, recuerdo Paola bien. Villanueva Vidault. Ujú. Ajá, y que habla también sobre un asilo, de puras mujeres en esta ocasión, pero son muy parecidos, ¿no? El asilo, de Mientras espera y el de La Gente Topo, y yo creo que, Sí. a lo mejor en Europa, con esta de The Father, pues, nada más se ve que según tienen como
una enfermera personalizada y eso, pero también Pero hay varo. ajá, hay varo, pero digamos que yo creo que en lo esencial son muy parecidos, ¿no? Deben de ser muy parecidos. Ujú. Y Pues yo pues, creo que ni tanto. O sea, siento que, por ejemplo, la manera de tratarse en Latinoamérica y la manera de tratarse en Europa es muy diferente. Y sobre todo como que siento que también hay una deshumanización. Bueno, eso también es un pero que yo le pongo a The Father al final, pero ahorita ya como que tomaremos más, como que ahondaremos en ese tema, pero sí creo que hay como que hay matices. O sea, si bien se puede parecer la situación de las personas que se encuentran ahí dentro, Ah, sí. el trato que se les da y la manera en la que viven sí es diferente, y eso creo que también marca mucho, pues, el tiempo y las relaciones que tienen entre ellos. Sí, sí, sí. Sí, Ujú, y pues bueno, yo creo que ya entrando al tema, pues ahorita con lo de la representación de la vejez en el cine, también hablábamos que hay como distintos retratos, ¿no? Que había, por ejemplo, no podemos igualar a lo mejor, no sé, el retrato de la vejez que hace Eastwood, ¿no? Clint Eastwood, por ejemplo, con películas como La Mula o El Gran Torino, y ya, por ejemplo, ujú, las de Michael Haneke en Amour, ¿no? Y habíamos dicho que había como algunas películas que tratan, lo de la enfermedad también, que está como esta de The Father, algunos sobre, eh, pues, los asilos, ¿no? Que ya habíamos mencionado acá con el agente Topo y con Mientras espera, y pues otros al interior de la familia, ¿no? Que está Minari, ¿no? Sí, y pues yo creo que en ese sentido podemos ir más o menos hablando de qué películas nosotros creemos, pues que hacen un buen retrato, ¿no? Porque digamos que también hay muchos problemas al hacer retrato de la vejez, ¿no? Y es caer en esto que comentábamos del viejismo, ¿no? O sea, que es decir, ujú, recurrir y hacer y tener como muchos prejuicios sobre la tercera edad, ¿no? Y uno de los prejuicios, comentábamos, era o idealizarla, ¿no? Como esta segunda etapa de juventud, o como esta cuestión de que son muy libres ya los adultos mayores, o como esta cuestión de que en la tercera edad se hace un examen de todas las memorias y se vuelve uno como con mucha añoranza y siempre está solo y enfermo, ¿no? Eso es otro de los prejuicios. Y el último que habíamos mencionado, que era como el tercero, que era confundirlos, ¿no? Que decir que los adultos mayores son como niños, ¿no? ujú. ujú. Sí, que creo que aquí en México hay muchísimas etapas digo, hay muchísimas representaciones de viejismo, ¿no? En su cine. Por ejemplo, me acuerdo de una película que salió, creo que si bien en el 2000 algo, 2011, 2012, que es esta película que se llama En el último trago, que es sobre tres viejitos que se hacen un viaje, ¿no? Y que Ajá. cae en todo Mm, esto que mencionas, que son estereotipos de viejitos. Y eso es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita ya entrando a la de The Father, que es una película que tiene ya habías comentado que tiene como una edición distinta y tiene un manejo de narrativa muy interesante porque el personaje principal interpretado por Anthony Hopkins sufre de Alzheimer, ¿no? Esta enfermedad que no les permite recordar ciertas cosas y que les va eh, haciendo que cada vez sea más imposible reconocer rostros o saber en qué día están, ¿no? Y Sí, digamos que digo, la... no lo mencionan, ¿no? Como tal, no Ajá. dicen es Alzheimer, pero pues uno Uno supone entiende, que es, ¿no? ¿no? Ajá. ajá, Más, o ajá, demencia senil sí, en es un grado demencia bastante realmente y avanzado. también, pues son problemas de memoria, ¿no? Porque este señor, pues ya, como hay partes, por ejemplo, en las que incluso llegan a cambiar a un actor de cara, de persona, digamos, Ujú. de personaje que lo interpreta, para hacerte sentir el desconcierto que siente este personaje, ¿no? De Anthony Hopkins. Y eso creo que es también muy valioso, es algo muy elegante, ¿no? También, por ejemplo, esta narrativa que tiene como formas cíclicas o elípticas de presentar la misma historia, digamos, en varias ocasiones y que ya ni sabes qué es realmente lo que estás viendo. Sí, Bueno, por ejemplo, también abordando el tema, me pareció también como el uso de recursos teatrales, como justo este cambio de personajes que están interpretados como pues, por bueno, por actores diferentes, y también como grabarlo todo dentro de los departamentos, hace como que da una sensación de encierro, de desconcierto, de que no sabes a qué hora es, o qué día, o si es de noche, o como que creo que ayuda mucho a generar una sensación que empatiza directamente con el personaje de Anthony Hopkins, ujú, y creo que también esa manera de ir narrando las cosas, pues es como muy rica, porque de cierta manera enseña un panorama amplio de las emociones que se viven
como hija, como personaje que lo está sufriendo, como una persona que ayuda alrededor de esta enfermedad y de las cosas que les van sucediendo y cómo afectan sus vidas. Entonces, creo que eso es algo bastante interesante en esa Sí, película. Y que justo creo como mencionabas al inicio, está basada en una obra de teatro que creo que es del mismo director, ¿no? Quien hizo la Ajá, obra de teatro e hizo la película. sí, de Florian Zeller. Y a mí me parece también eso interesante, ¿no? Que sí comenta un poco, la situación de los familiares y cómo sufren esta enfermedad, pero como que se centra completamente en el personaje principal y cómo lo vive, ¿no? Y eso a mí me parece muy ujú, interesante porque creo que, por ejemplo, hablábamos de estas películas de cómo sufre la familia cuando tiene un familiar así, pues está el caso de ahí mismo de Minari, ¿no? O sea, que la abuela ujú. enferma y que, pues, todos los demás cómo la viven, los niños cómo la viven. Y acá en The Father, pues, se centra completamente en una perspectiva, ¿no? O sea, está muy trabajada esa cuestión, aunque, y esto no sé si ya nos aventamos al spoiler, o sea, Ya, ustedes me dicen, Sí, ¿ya nos ya, aventa? vamos a empezar. ya. Sí, Sí. Los sí, spoilers pues, son para los débiles, ya lo habíamos dicho. ajá, y pues yo creo que los 3 Ay. tuvimos eso, ¿no? Los 3 tuvimos el problema con el final. Ahorita, por Ujú. ejemplo, creo que Pablo era el que menos tenía, pero ahorita sí ya nos dijo que, pues, había un poco de ¿Ya lo prejuicio en ese meditó final, más? ¿no? O Sí, sea, no, o sea, yo les dije desde un inicio que la película, o sea, me gustó, ¿no? Creo que es ajá, una película y una propuesta interesante, valiosa, pero claro que tiene un final que cae un poquito en el viejismo, ¿no? sí, Digo, no se puede negar eso. Pero aún así me parece una propuesta interesante, ¿no? Valiosa. Incluso tiene, bueno, sí tiene como momentos un poquito acá rompecorazones. sí, Como por ejemplo bastantes. cuando están abusando del Anthony Hopkins, ¿no? Que le están así, casi pegándole. Ay, esa escena sí me rompió un poquito el corazón. Claro. Sí, aparte creo que Anthony Hopkins está muy bien, ¿no? O sea, es Ah, uno lo de los mejores interpreta muy papeles. bien. No, sí tiene una actuación impecable. La verdad es que mis respetos a ese señor porque, bueno, Pero desde exceptuando siempre ha actuado así, segundos siempre, desde mínimos. siempre ha actuado muy bien ese señor, ¿no? Yo me acuerdo en El Silencio de los Inocentes, la actuación que Sí, se echa y puf. Y sabes que también sí está cañón. O sea, imagínate, porque sobre todo como ah, una persona que en serio está en esa etapa de la vida, creo que sí, debe ser impactante de cierta manera experimentarlo. O sea, yo como un ser humano sensible, hacer un personaje así, creo que debe de ser muy confrontador. ¿Sí es confrontador? sí, 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 y Bueno, ahorita o sea, sí. sí, o sea, como que qué onda, ¿no? Ajá. O sea, como que te aterriza un poquito Estás interpretarlo a a un esa edad. paso de ahí, Ajá. ajá, y no sabes si va a suceder o no, porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y como que entender que puedes, o sea, es como experimentar algo que está como a unos centímetros de distancia, y pues creo que es una experiencia bastante fuerte también actoralmente, porque pues él ha experimentado muchos tipos de papeles a lo largo de su carrera actoral, y creo que este demuestra también como su vigencia, su potencia como actante dentro del cine. ajá, y por ejemplo, la escena final que les decimos que cae en viejismo, pues digamos que es buena por su actuación de él, aunque, pues, hay una cuestión ahí con la música de Ludovico Einaudi, ¿no? Como muy, Que ya con mucho sabemos que lo énfasis. odias, ¿no? Que acá No, yo arruina todas no. las películas en las que trabaja. No, es que a mí me parece que ya lo comentaremos después, pero también en Nomadland de Chloe Zhao, que también hace la música este Ludovico Einaudi, hay una cuestión ahí como de enfatizar mucho que ahí se tiene que sentir, o sea, que la música enfatiza mucho esas veces, pero bueno, Aquí tienes que llorar, ¿no? ajá, te dice prácticamente: "Tienes que llorar aquí", y en la escena final, o sea, de Father te dice prácticamente: "Tienes que llorar", aunque ya la actuación de Anthony Hopkins era lo suficientemente devastadora, ¿no? Para provocarte una lágrima. Y lo del viejismo, pues, es Ya. una cuestión Ujú. ahí que no ya cuando la vean, no sé, nos dirán, ¿no? Pero, a ver, ¿qué ibas a decir, Lina? Ay, es que justamente pienso que, o sea, ya había sentado muchas cosas de una manera impecable, creo que había sido muy interesante, que ya yo dije: "Okey", o sea, desde el principio creo que tiene un hilo narrativo que engancha, que te mantiene todo el tiempo atento, que tienes que estar, o sea, de verdad creo que es envolvente en muchas maneras. O sea, la actuación, cómo va desarrollando la historia, porque no estamos seguros de quién es la hija, de quién es, o sea, de quién, si el Ajá, esposo es el esposo o no, no tenemos ni idea. Al final, como que trata de reunir como atar ciertos cabos, pero muchas cosas se quedan como al aire. Especialmente, sí, por ejemplo, siento que hubieron excesos. Claro que sabemos que es Anthony Hopkins, claro que sabemos que el señor es, no sé,
es una vaca sagrada de la actuación, claro que lo sabemos. Que se llamara el personaje Anthony me pareció un poco un Ah, exceso. eso está bueno, Ah, Como, eso está está bueno, está a mí, bueno. bueno. yo la verdad, no. La verdad es que se Como me que hizo sí te como, ay, bueno, ok. impresiona, así dices, Aparte Y porque ahí no, pega, como o sea, yo fue decías, como, ay, ya. que es el mismo Anthony Hopkins también, pues, que está en esa ajá, etapa, ¿no? Y incluso es como lo que sucede en el irlandés, ¿no? Que, o sea, ya Por el eso, el pero res por eso mismo me parece demasiado barato como hacer, o sea, ah, siento que no era necesario porque sabíamos, o sea, es como tratar de ilustrar lo explícito. Y claro que, y para mí eso ya no, a mí la verdad no me impresiona, porque es como, ay, por favor. Eso a ah. mí, bueno, a mí no, particularmente no. Y quiero citar que a mi amiga Karina tampoco le pareció, Un saludo a pero Karina si nos un escucha saludo a ella. Karina, la queremos. Y bueno, el punto es que, o sea, esa es por una parte. La otra es, por ejemplo, en ningún momento se menciona de toda la narrativa durante la película, se menciona a la mamá de Anthony Hopkins. Sí, No es como que sí, sí, sí. quisiera que me contaran la historia de infancia de quién fue esta persona en su infancia, pero a lo que voy es que no se vio ni un retrato, como que de pronto siento que dejaron caer todas las monedas para como causar Para el final. una Ujú. impresión, ajá, y Sí, siento que cayó en el exceso como de, por ejemplo, también la actuación de la enfermera como de: "Ay, no manches, está teniendo como una regresión muy fuerte", como de como que esa cara, la verdad, no creí nada. O sea, al final creo que, híjole, ya estaba yo muy sensible, claro que me conmovió, pero sentí que fue demasiado. O sea, que ya no era necesario hacer tanta parafernalia para adornar algo que ya estaba bien hecho, algo que ya estaba bastante decente y cimentado, y siento que ese tratar de forzar las cosas y de llevarnos hacia una emoción aún más intensa, pues como que me perdió. Pero ciertamente creo que es un filme mayormente, pues bien logrado. Sí, no, o sea, a mí, yo no tuve el problema con la actuación, sino simplemente con esto de que al final este personaje de Anthony tiene como una regresión a su infancia, por, pues, la cuestión de la demencia, ¿no? Y de todo lo que hemos comentado ya de su situación, y pues pide a su mamá, ¿no? Y yo creo que es una cuestión, o sea, ya cayó en el prejuicio total, ¿no? De volver a, pues, a un adulto mayor. Yo sé que puede suceder estos casos, ¿no? O sea, yo sé que puede suceder, Ujú. y cayó en el prejuicio tal de volver a un adulto mayor como un niño, ¿no? O sea, y más cuando, pasa esto de que en ningún momento el personaje ha mencionado antes una historia con su mamá, ¿no? Sino que las regresiones que tenía o los problemas que tenía en su psique eran con sus hijas, ¿no? Y, o sea, fue como, de sí, el problema repente es que no está bien trabajado, ¿no? Como que lo ajá, meten de sopetón y Sí. sí. Sí, ajá. porque yo sé que puede ¿Y suceder, sabes ¿no? también O por sea, qué? pero el problema es eso, que no se Ajá, trabajó. pero como que siento que estuvo como bastante metido a la fuerza, porque en general nosotros sentíamos el desgaste como de la mente de la persona, porque cada vez las lagunas mentales eran como más frecuentes, porque cada vez teníamos menos certidumbre de lo que estaba sucediendo y de quién era quién. O sea, como que poco a poco sí íbamos dándonos cuenta de quién era el esposo real, de quién era como la hija, pero Mm. llegó un momento determinado en el que, no sé, esos cabos ya no tenían como mucho sentido con todo el hilo narrativo de lo demás, porque aparte la ejecución de esa escena sí fue distinta a todas las demás. Así bien antes como Sí, que las tomas eran más panorámicas, como que eran tomas más amables, íntimas, esta de pronto se quiso ver muy intrusiva. Por ejemplo, justo en la parte donde viene el soliloquio de Anthony y está diciendo lo de su mamá. Hay una parte es donde un dice plano que soy medio, un ¿no? árbol y se me Ujú. están cayendo las hojas. Me pareció, ahí sí lloré un poco, sí se me salieron 2 lágrimas y un gemido, pero ya empezó, como que ahí, justo en ese momento, hubo un acercamiento de cámara tremendamente intrusivo, tipo telenovela, y la música extradiegética. Creo que eso fue como que quisieron abrumarnos. O sea, yo creo que la actuación de Anthony ya era suficientemente abrumadora Sí. y nos pusieron un close-up que de pronto fue como, mira y no puedes ver nada más. O sea, ya estoy en el cine, hermano, o bueno, o es la intención, o ya estoy viendo la película, tienes toda mi atención, ya no era necesario que hicieras eso. Siento que Bueno, pero eso pues a ya mí me pasó, ya. molestó. Ya lo No, hizo, bueno, ya. no me Sí. importa, no bueno, aparte de esta desacreditación de mi compañero, Oh, me pero parece que a mí bueno, a mí es que no no me hay que, agradó o sea, porque siento todo que lo no hay demás que ya me había hecho juzgar, conmovido. ajá, el cine como lo que podría haber sido, ¿no? Porque eso siempre es como Bueno, una cuestión de que, ay, es que pudo haber sido mejor de esta forma, pero pues ya terminó siendo de una forma, ¿no? O sea, Ujú. Pero, pues, sí cambió ajá, el montaje y es todo, lo que la ajá, es a lo que ejecución de me cámara sí refiero, la cambia en esa escena. ujú, porque justo, o sea, sí noté un salto muy diferente y un tratamiento completamente distinto, que creo que le restó un poco al trabajo. No, le restó bastante a todo el demás trabajo que ya habían conseguido, que me sí. parecía
tremendo. Pero Sí, ese es claro, mi y es punto de que vista. porque la primera, o sea, toda la construcción de la película es muy, muy buena, ¿no? Está padre toda esta cuestión de que pues ni siquiera sabemos bien qué onda y que como realmente, o sea, tiene muchísimos huecos y muchas lagunas y que hay cosas, como decías, que no se contestan, pero porque más que nada está basado en la mente del personaje, ¿no? Y eso es como en parte lo elegante y lo bello que está en Que esta tiene la narrativa película. de la película. Sí, sí, sí. Y Y e eso está y bastante es bien. pero, por ejemplo, justo esa última parte no la ve como Anthony, sino que sí nos pone como de espectadores, nos pone en la situación de la enfermera. Y a mí me gustaba como, o sea, creo que sí, o sea, podría llegar pudo haber llegado a ser interesante, y no digo que, o sea, no lo estoy viendo como solo así, sino que a mí me hubiera impactado más, pues, ver la coherencia en la manera en la que se había manejado toda la película, porque le había dado mucho peso. Ujú. Pero bueno, al final, pues la película es lo que es y a la gente pues va a sentir y se va a conmover y va a tener su propia opinión. Entonces, lo Sí. interesante es que la vean y Y pues que y digan qué luego onda, lo ¿no? Que tremendo es que nos... tiene muchas Ajá. cosas muy tiene cosas bastante valiosas, porque, pues, nada es blanco o negro, Sí, ¿no? o sea, Tiene como muchas realmente, cosas que se pueden ajá, discutir no es y una que creo que pérdida de son tiempo, valiosas. ¿no? Para nada. Para nada. Ajá, o sea, creo Aparte dura que, poquito. ajá, sí, o sea, Sí, eso se agradece. O sea, se agradece que sea concisa y que esté bien trabajada, mayormente. O sea, solo son los últimos y son segundos aparte, lo último de la película son solo segundos. ujú. Y bueno, yo creo que podríamos pasar ya incluso a la gente topo, ya para ir Ujú. adelantándonos, que esta Sí. película ya Ujú, la vimos también todos y que la pueden, bueno, mención, ya lo habíamos mencionado, The Father ya la pueden ver en salas mexicanas, Ujú. y el Y que está agente la topo, crítica, ¿no? ujú, la crítica ya también está en nuestra página web. Y El Agente Topo es una producción que llegó a Netflix justamente hace como un mes, ¿no? Un mes y medio, 2 meses. ujú. Y que Sí. aborda, digamos, la historia de cómo un señor entra, Sergio. ajá, de señor llamado Sergio, entra pues a un asilo de manera, digamos, como un agente secreto, ¿no? Entonces Sí. toda esta película está como construida con ese tipo de onda, incluso al inicio hay como unas entrevistas, ¿no? A muchas personas, a muchos ancianos, para ver quién es el que va a ser el agente secreto y el protagonista del documental. Sí, que es como una cuestión híbrida entre la ficción y el documental, porque digamos que, pues, ya está como muy discutido eso desde que el momento de que pones una cámara, pues, ya es, Sí, digamos, ya ya estás estás, poniendo en puesta en escena, ¿no? Es una puesta en sí, es escena que ya como tal. estás transformando el ambiente con la simple cámara. Ajá. Y, pues, Ujú. aquí está un poquito eso con el señor y esta historia de ficción que entra a revisar la corrupción que se vive en un asilo, ¿no? O sea, lo contratan como un agente secreto porque una señora, este, Cree que le piensa están que están robando, maltratando ¿no? a su mamá, Ajá. están maltratando a su mamá y lo manda este señor, a Sergio, a, pues, a investigar, ¿no? Y a ver qué pasa, qué sucede. Entonces, este Sergio va conociendo a todas las personas ahí en el asilo, ¿no? Y, pues, la cámara lo va siguiendo como las conoce. De hecho, hay como unas cuestiones ahí muy chuscas con unos lentes, que Ajá, lentes graban, de ¿no? espía, ¿no? Sí. Entonces, tiene como esta construcción de película de espía, pero a la vez también es un documental sobre cómo se vive ahí en el asilo y, pues, con ciertas reflexiones, ¿no? O sea, porque, digamos, este Sergio entra buscando corrupción y lo que encuentra es olvido, ¿no? O sea, el olvido a los que Abandono. Ajá. abandono y el olvido al que nos han obligado, ¿no? A los adultos mayores. ¿O ustedes qué opinan, compañeros? Híjole, pues es que ya resumiste la película. O sea, ya, sí se Es que puede mencionar, ¿no? De hecho, pues, o sea, creo que lo valioso también sería mencionar de que, o sea, en este proceso en el que a Sergio lo vuelven un espía, lo están incorporando nuevamente, digamos, a una sociedad, ¿no? Le enseñan a usar un teléfono, le enseñan a mandar notas de voz, le enseñan a llevar una bitácora, digamos, a estar en contacto con las nuevas tecnologías y demostrar que, pues, estas personas no necesariamente, están destinadas a no poder estar en una sociedad como la actual. yo creo que justo ahorita que mencionas eso, de las cosas que más me impresionaron al principio fue como, o sea, cuando empiezan a entrevistar a los señores que están postulándose para ser el agente Ajá. topo, me encantó como de verdad todos hacen un esfuerzo y se presentan como si fueran así el señor agente y
¿sabes? Como que se ve que están tratando de estar en su papel, como que, o sea, hay unos que sí se ve que se están jeteando, como que están distraídos, pero o sea, están ahí presentes, o sea, buscando un sentido. Y a mí me pareció como, pues, como lindo porque todos están como en esta disposición Y buscan trabajo, ¿no? de O sea, ajá, de porque estar el ahí, el de estar puesto es de presentes. trabajo. Exacto. Y, por ejemplo, no sé, había uno que decía: "No, sí sé usar mi teléfono", y así, de pronto abre el teléfono, que es un teléfono además viejito y tiene pegado el número de teléfono, que es como, güey, Ajá. ¿sabes? Es como, No, y que ah, aparte son escenas así como que dices: "Chale", ¿no? Está pero está ajá. padre. Y Ah, justo me importa mucho, por ejemplo, también tiene escenas que te hacen pensar cómo, o sea, a pesar de que los años pasen y la edad pase, o sea, hay muchas cosas que se quedan vigentes dentro de como la personalidad de una persona. Hay, bueno, una parte de las, asignaciones de la gente topo es socializar con la gente que está ahí. No creo que sea como, el rey pues feo. ah, Ah. Ajá. sí, Sí, justo que no tienen creo su que sea carnaval en como el ajá. asilo, ¿no? Y algo curioso es que la mayor la población mayoritaria del asilo son mujeres. O sea, solo es Ajá, él y otros sujetos, ¿no? Según tengo entendido. Y, sí. pues, él como es platicador y está platicando, pues, muchas se Ay, enamoran por ahí, hay un crush. Y, hay una parte donde ella le pregunta: "A ver, ¿cuáles son sus intenciones conmigo?", ¿no? Y él dice: "No, mire, acaba de morir mi esposa, la verdad", ¿no? Aparte entender como Ah, el sí, eso está contexto de bueno, este ¿no? señor, Ajá. ¿no? O ajá. sea, literalmente su esposa acaba de morir y, pues, él como que está, o sea, él en este momento tiene otra misión en la vida, como para integrarse a ser el agente, y él da su explicación de: "Eso no es un buen momento para mí", y ella dice: "Bueno, pues siempre me pasa, pero no importa, para seguir adelante", y eso a mí me pareció impactante y o sea, como cómo asume ella que la rechacen a los 80 y tantos, ¿sabes? Es como, wow. Y Ajá. él también como en su posición de, en este no es el gran momento. Como que también la intención de seguir acompañados, porque hasta en algún punto, ya voy a empezar con los spoilers otra vez, ella dice como que le dice a la trabajadora social que sí se quiere casar, que sí se ve casada otra vez, que es una buena persona, ¿sabes? Como que empiezan a hacer estos planes a un futuro, como si no hubiera un mañana, y Ajá. eso a mí me parece también muy interesante. Y Ujú. eso es bueno, ¿no? Porque ahorita que comentábamos lo del viejismo, ¿no? O sea, que pues en el agente topo no está, ¿no? O sea, el agente topo, digamos, los retrata con sus problemáticas, los retrata también con sus esperanzas. Esta etapa de la vida no es, al igual que todas las demás, no es fácil y no es ni siquiera como de un lado blanco y nada más, sino que tiene todos sus matices, ¿no? Y Ujú, entonces el agente topo logra retratar eso, ¿no? A mí hay una escena que también una señora que tiene problemas de memoria y pues entre ellos se van ayudando, ¿no? Le dice: "¿No te acuerdas que habías, hablado conmigo ya?". Y, pues, dice: "A lo mejor así por eso te pasa con tus hijos, ya a lo mejor vienen a verte y Y ya no te acuerdas. y ya no Ujú. te acuerdas", ¿no? Y uf, ella se queda como de: "Bueno, a lo mejor y sí". Ya después se sabe que no la iban a ver los hijos, ¿no? Y, ujú, pues, este agente topo, Sergio, le consigue unas fotografías de sus hijos y, oh, pues, es como muy bonito para la señora poder volver a verlos al menos en fotografía, ¿no? Entonces, creo Ujú. que hay una problematización muy interesante ahí en el agente topo, ¿no? Y que además tiene s muchísimas, cosas, ¿no? O sea, es un documental que, digamos, es redondo. O sea, aborda el amor, aborda el olvido, aborda todas estas cuestiones que uno, pues, a veces no vislumbra en esa edad, y que además al final da una reflexión, ¿no? El mismo Sergio, y que le dice, pues: "Oye, a la clienta esta, pues, que venga. no la han ido a ve a visitar en todo lo que yo estoy aquí. Mejor que se quede aquí a que esté, en un lugar en el que no la van a apoyar o la Sí. van a cuidar". Ajá, justo también ese punto, Pablo, creo que es muy importante porque no lo vemos como un viejecito amansado, sino como un hombre que también, o sea, como que dice: "¿Sabes qué? Hoy no te voy a responder", Sí, y cuando se enferma. mañana como sí, ¿sabes? O sea, en esa parte como que siento que es muy humano en muchos aspectos. Sí. Y, y como que eso también es agradable porque no es como algo plano, sino que también vemos cómo empieza a sentirse parte de ese lugar y cómo Ajá. llega un punto en el que ya no quiere ser parte de ese lugar. Se encariña, pero también sabe que Sí, tiene otra vida Sí, pues, afuera es que ahí no y es él su tiene la ajá. posibilidad él tiene la posibilidad de salir y estar con su hija, porque de hecho su hija, pues, como que más o menos como que no está tan segura de que, lo pues, va de a que visitar sea lo también. mejor, ¿no? Ajá. Ajá, para el papá, porque justo ella quiere que esté con ellos y tiene sus nietos. Entonces, como que
siento que es un respiro para él, para Sergio en un momento, pero también le hace darse cuenta de 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 todo lo que de lo tiene. valioso de su Ajá. realidad, ajá, y de Ah, todo lo que no, y pues él les promete que va a volver, ¿no? Entonces, sí. o sea, uno nunca sabe lo que vaya a pasar, porque justo también nos muestra la crudeza de que en cualquier momento uno de ellos se va. Y eso, por ejemplo, ahorita que, por ejemplo, con el padre que decíamos de las emociones y esto, ¿no? Que quiere crear en el espectador, como que aquí las emociones sí dan en el espectador, pero también en los que están, dentro de la película, ¿no? Hay un momento en cuando se despide, este, este Sergio, ¿no? Que también dice: "Van a se", les dije que era muy llorón, y pues empieza a llorar al despedirse, ¿no? Porque digamos que es Ujú, una película que no solo está construyendo afuera y para el espectador, sino que tiene una construcción muy emotiva adentro, ¿no? De lo que está sucediendo en la película, de lo que sucedió, ¿no? Porque digamos que solo vimos 1 hora, 30 y tantos minutos, y pues quién sabe cuántas cosas habrán quedado Fuera de en la versión final, ¿no? ajá, sí, o sea, y ujú. construye sentimientos ahí adentro de la película. Sí, creo que es muy valioso y es una manera bastante auténtica de retratarlo sin caer en excesos, ¿no? O sea, muestra como todo un panorama, y creo que eso es algo muy valioso de este filme. Ujú, y Sí. que hasta el momento estas 3 películas de las que hemos hablado, que es The Father, Minari y El Agente Topo, están dentro de los candidatos a Al premiaciones del Oscar, Oscar, ¿no? ¿no? Ajá. Que Ujú. yo creo que en el caso de La Gente Topo, que está nominada en Mejor Documental, pues Yo no creo sé si que se sí lo se vaya a lo lleva, llevar, ¿eh? ojalá. Sí, En The ojalá. Father y Minari, yo tengo mis dudas, o sea, siento que hay como algunas otras películas que están más en el pues más dentro de la temática que quiere la academia. Ya a ver si hacemos un podcast comentando los premios Oscar, pero yo creo que ahí The Ujú. Father y Minari no son como las favoritas a llevarse ningún premio, la verdad. Igual y a mejor actor, Anthony Hopkins, quién sabe, ¿no? Igual y da la sorpresa, Pues, pero quién sabe. ahí Yo creo está. que igual y sí por como, bueno, ¿sabes? Como por esta nostalgia, y la verdad es que hizo un gran papel, o sea, Pero honestamente, si se lo dan, nadie va a decir que no. pero está ¿cómo se llama? Es que se me fue su nombre, de Pantera Negra, Ah, Chadwick Chadwick Boseman, Ah, sí, Chadwick Boseman, pues, yo creo que también, podría pues, ser. sería bueno, sí, ¿no? por O la sea, de Ma Riley, ¿no? ¿Cómo se llama ajá, Ma esta película? Rainey's Ajá, Black con Bottom, esta, creo que es Olivia Octavio, no, y es ajá, Viola Viola Davis. Davis, Viola sí, Davis, Viola Ajá. Davis, que también sale en estas películas del brillante Escuadrón Viola Suicida, ¿no? Y, pues, bueno, ya ahorita ya que nos extendimos un buen con estas 3 películas que son medianamente accesibles, pues, vamos a hablar un poquito de otras películas sobre la vejez, ¿no? Y que, pues, pueden encontrar en streaming o que ya han salido hace mucho tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, les pregunto aquí, ¿qué películas recomiendan sobre el retrato de la vejez en el cine? Yo creo que una que podría, bueno, esta película yo llegué a ella por mi abuela y creo que es una película que gusta, ¿no? A los viejitos, y a las personas, pues digamos que ya están en una edad avanzada, que se llama Por si no te vuelvo a ver, esta película que está disponible en Filmin Latino y que creo que cae un poquito en el viejismo. La película habla sobre un grupo de viejitos que son músicos que se escapan del asilo y al Así, final, pues digamos, ellos quieren crear su propia banda, ¿no? sí, Ajá, pero pues hay muchísimas, ¿no? O sea, por ejemplo, demasiadas. hay muchísimas películas que hablan sobre la vejez y que también pueden llegar a caer en el viejismo, ¿no? Por ejemplo, antes del podcast estábamos hablando sobre el exótico Terry Margold, no recuerdo cómo, que ya tiene parte uno y parte 2 y que también, Tremendas. ajá, podríamos, incluso hablar de otras películas que ya habían mencionado ustedes, ¿no? Como por ejemplo, Amor del Hanek. Sí, sí, yo, por ejemplo, en estas, o sea, tengo como mi top, ¿no? Digamos, de películas sobre la vejez. A ver, ¿cuál es Es tu top? yo creo que una de ellas es Vivir, de Akira Kurosawa, ¿no? Y Ay, ahí tremendo. ahí yo creo que también es una no sé si se caiga en el viejismo, ya no la he visto de nuevo y la verdad no podría analizarla ahorita, pero es una película sobre un burócrata, ¿no? O sea, digamos, y Ujú, que hace todo es como estos burócratas que hacen todo con flojera, que te dicen llegas con un trámite y te dicen: "En 7 meses se le soluciona", ¿no? Y tú lo necesitabas ahorita, ¿no? Entonces, ujú, se entera que le da cáncer de estómago, ¿no? De que ujú. tiene cáncer de estómago y pues ahora ahora quiere hacer un acto bueno en su vida antes de irse, ¿no? Entonces, empieza a ayudar. Creo que era un pueblo que le hacía falta el agua, ¿no? Y Sí, a ¿cómo se dice? Pues, a mover y a trabajar para que puedan tener este pueblo, y al final, pues sí,
logra su cometido y tiene una de las escenas más bellas la historia del cine, que es esta del personaje. A ver, permítanme buscar cómo se llama el actor que interpretó esta película, que es de 1952, y está este personaje de Kanji Watanabe en un columpio, ¿no? O sea, yo creo que es una de las escenas más bellas en el cine y, pues, pues ahí véanla, ¿no? Y también, por ejemplo, esta línea que comentábamos antes y que dijimos que llorábamos con esa, ¿no? Esta de ¿cómo se llama? No, todos los caminos llegan a casa. Ajá, sí. ¡Ah! Tremenda esa, híjole, tremenda. Sí, es recomendada también por si quieren llorar. Es muy sensible, muy emotiva, pero creo que es un gran filme también. ¿Esos son tus 2? ¿Tienes otra? Yo creo que también, siempre menciono el irlandés por acá, pero el Ajá. irlandés es una gran película Sí, sobre pues la es que vejez. también habla de esto, Ajá, ¿no? y Ajá. porque le queda, ¿no? Y porque digamos que ahí es Robert De Niro y Martin Scorsese, digamos que Y Joe hablando también Pesci. sobre ajá, y hablando sobre su estado emocional, yo creo, ¿no? O sea, de que hicieron ese cine tan solo de mafiosos, y ahora son mafiosos que ya no se pueden mover. Entonces, está interesante. El irlandés me gusta, y ahí, por ahí, Tokyo Story de Yasuhiro Ozu tiene algunas reflexiones también interesantes sobre la vejez y la juventud, ¿no? Pues, por ejemplo, ahorita como que hablando de retratos crepusculares, mis favoritos son los de Ingmar Bergman. Me parecen, bueno, a mí me gusta mucho el cine de Bergman. Y, por ejemplo, pienso en Presencia de un payaso. Este Ah, filme, me parece o en tremendo en Fresas muchos Salvajes, ¿no? aspectos. Ajá, Fresas salvajes, En presencia de un payaso y, por ejemplo, también en Sarabanda, donde une a sus 2 personajes de Historias de un matrimonio. Ajá. O sea, como ya en su vejez y cómo empiezan a recordar las cosas, me parece, porque también justo hay una escena en donde se meten desnudos a la cama, y pues no es una escena como muy frecuente que uno pueda ver en el cine, ¿no? Sino, o sea, cómo viven, o sea, no es nada sexual, pero más bien hay una intimidad cuerpo a cuerpo en la senectud, y me parece, como muy reveladora en ciertas Ujú. maneras, y sobre todo en presencia de un payaso, por la manera en la que Bergman se percibe a sí mismo, porque justo tiene como muchas reflexiones en torno de que, pues, se siente como derrotado, de que, pues, ya su Ajá. cuerpo es grande, que es distinto. Y Y bueno, y digamos 2 que Presencia de un dime, payaso, perdón, digamos que Presencia de un perdón. payaso es también como volver al Séptimo Sello y una combinación ahí con Fresas Sí. Salvajes, ¿no? Ay, sí, padrísimo. Y justo también como que hay momentos donde, pues, justo el payaso como que se nota bien poquito, como que hay muchas sutilezas dentro de su narrativa, y también hay como seños, bueno, guiños como cinematográficos y teatrales que entremezclan como estas 2 cosas que hacía Bergman. Me parece una gran película. Y bueno, las, 2 películas latinoamericanas que a mí me gustan muchísimo de mujeres cineastas. Una es No quiero dormir sola, del 2012, de Natalia Ujú, Berinstein. Me parece también un retrato muy lindo ujú. pues, de su abuela, en donde, pues, también empieza a tener Alzheimer y estos problemas. Y, pues, a mí me parece brillante como muchos aspectos como de esa película, en donde, pues, comparan como la juventud con la senectud de estas 2 mujeres y cómo se relacionan, y, pues, me parece brillante. Y la otra es Las buenas hierbas, de Mariano Baro, Ujú. donde también hacen esta reflexión acerca de, pues, pues, de una mujer mayor que empieza a perder como la noción de la realidad, tiene lagunas, y también es muy dolorosa, pero es como muy linda porque se encarga de sembrar raíces y como de afianzarse en los lazos de familia y como entre mujeres, y a mí me parecen brillantes. Y, pues, ya, esas son mis recomendaciones. Y ahorita que, por ejemplo, Lina mencionaba de cine mexicano, pues está esta de Cría puercos, ¿no? Ah, sí, De Ah, sí, justamente César de esa. García. Hecatl. Ópera prima Ajá, también, ¿no? Ajá, y Garage. ¿cómo se llama? Esta de Arcángel, de Ángeles Cruz, este cortometraje que también es como un Ah, poquito tremendo. del olvido, ¿no? Que viven, pues los adultos mayores, pero como dijiste, Pablo, la verdad sí nos pasaríamos si hay un buen, ¿no? Ajá, o sea, es que creo que, pues, no podríamos, abarcar este tema, o sea, como siempre, ¿no? Creo que nos quedamos cortos de Sí. todas las películas que existen. Eso es bueno, ¿no? Ajá, Admitir que nos pero quedamos ajá, cortos. pero justamente, pues, los invitamos, ¿no? A que nos hablen de estas películas que hablan sobre la vejez. Justamente hace rato nos comentaban en Facebook una Sí, película de La Demora. yo la recuerdo también como una película muy, muy bella. O sea, yo
es de Rodrigo Play. Yo tuve como la oportunidad de verla en el cine cuando fue una retrospectiva de este director. Ajá. Este director que esta la hizo en Uruguay, creo, pero pues también ha hecho películas acá en México, como esta de Un monstruo de 1000 cabezas, Ujú. ¿no? Creo que sí es de él. A ver, ¿o estoy Ujú. inventando? Igual y ya lo estás inventando. Sí, yo creo que sí ya estoy inventando, pero a ver. Según yo sí es él, pero A es un Monster, sí, sí es esa. sí, mira, sí es un gran cineasta y, pues, esta película es, es buena, esta de La Demora, ¿no? Y, pues, muchas Ujú, gracias por comentarnos y por recomendarnos también películas de las ujú. que estaremos hablando. Y, pues, como dice Pablo, ¿no? Y déjennos sus mensajes, pues, sus recomendaciones. Esperamos seguir, haciendo podcast. Nos ausentamos una semana, ¿no? O sea, nos ausentamos una Un semana poquito más. y unas 2 semanas por esto también de Semana Santa, pero, pues, Nos ahí dimos hemos nuestras estado. vacaciones. Y fue como un regreso ahorita también a estar nosotros 3, ¿no? O sea, que es como Ujú. que los Lo habitual. habituales de Fotogenia, ¿no? Y, pues, si no Pero quieren bueno, decir nada, pues, yo creo que ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por escucharnos y, pues, esperemos que volvamos en una nueva emisión de Fotogenia y, pues, bueno, hasta la próxima. hasta la próxima. Chao. Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.